¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. David Álvarez Martín. Hola, Indira, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Indira, Edith. Muy contento, ya Junior Ramírez está con nosotros. El Sí, COVID lo soltó ya. Después del COVID, Junior sí. Ramírez tuvo COVID todos estos días. Sí es. Ayer se integró. Lo que pasa es que usted ayer no estaba. Claro, Pero yo le él doy se la integró bienvenida el hoy día de ayer. martes a Junior. El COVID hay gente que se prolonga un poquito más en la jornada. ¿Sabes que hace poco un gran amigo mío me comentó, había tenido COVID, no la semana pasada, sino la anterior, una persona saludable, relativamente joven, y él me dijo que le ha quedado una debilidad en las rodillas. Y le he preguntado a 2 o 3 personas más y me han dicho lo mismo. Parece ser que una de las secuelas que en algunas personas, por supuesto, le provoca es eso que llaman debilidad en la rodilla. O sea, si te abajas, dificultad para levantarte. Lo que antes era sencillo de hacer, ahora se complica. Hay una debilidad general, no solo en la rodilla, en el cuerpo. Bueno, hay muchísimas, todavía se está estudiando cuáles son las consecuencias que tiene sobre el organismo el COVID. Aunque está dando leve, por ejemplo, puede tener consecuencias a largo plazo, gente que no tenía presión arterial empiecen a experimentarla, un sinfín de situaciones. Pero bueno, Indira, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Edith, David, para mí como siempre un placer estar aquí en el día. Hoy justamente venía de camino y me encontré con un escenario muy curioso que era un grupo de gatos, perros, patos y gallos que estaban juntos en armonía. Entonces eso me puso a reflexionar en cierto modo, pensando en toda la violencia que se vive en nuestra sociedad y en cómo vivimos muchas veces como perros y gatos, pero al ver a los animales vemos que no es así, que se puede lograr una armonía. Así que yo pienso que reflexionar y pensar en la importancia de respetar lo que dice el prójimo y también de mantenernos en paz, que es muy necesario. Qué bueno. Bueno, pues... me gustó ese comentario. ¿Cómo es, perdón, Indira? Perros, gatos, gallos y patos. Todos unidos. Qué mezcla. Está buena esa. Pues sí. Bueno, pues en el día de hoy nosotros queremos hacer referencia, además del COVID-19, que sabemos que va incrementándose y que hay más casos y que la gente debe verificar. Todos los días yo tengo a alguien cercano, a alguien nuevo que tiene COVID. Le pasa, ¿verdad?, en el ambiente académico. Sí, todos los días. Nuestra directora de registro, nuestra decana de Pucamaima en línea, me llaman y me dicen, David, ya salí. Porque la persona comienza a sentir malestar, por supuesto, con los malestares no hay excusa todavía, pero entonces van y se hacen la prueba y salen positivos. Entonces yo, como digo yo, no sé de más porque no me pongo a averiguar más, pero en mi entorno y en el entorno familiar, muchas personas aisladas en su casa porque tienen COVID con prueba. Otros con el cuento de la gripe mala esa que anda, eso ya es la categoría de gripe y no se hacen la prueba. Señor, si usted tiene esa gripe mala que anda, hágase la prueba para saber si es COVID o la gripe mala esa que anda. Así mismo pasó, David, por ejemplo, en la universidad en que doy clases, varios de mis estudiantes durante estas semanas se han reportado enfermos con COVID y también, ahora que mencionas la gripe mala, por igual algunos estudiantes con la gripe mala, pero siempre es importante verificar y confirmar. Vemos, Edith, y sé que tienes información sobre eso, un aumento en los casos de la enfermedad. Efectivamente, bueno, un nuevo fallecimiento, aunque los fallecimientos son, digamos, que muy conservadores a las notificaciones en toda la época de pandemia, y con respecto a los infectados, yo supongo que son incluso un poco más. Hay mucha gente que no termina haciéndose una prueba, que se va por síntomas, pero oficialmente República Dominicana tiene 794 casos ayer, ya vamos sobre la barrera casi de los 4.000 casos positivos oficialmente reconocidos en el país. Así que no está de más si usted va a centros donde hay acumulación de personas, usar su mascarilla, es discrecional. Evidentemente mucha gente se está quedando en sus casas, las capacidades en los hospitales y en los centros privados siguen siendo favorables, es decir, que tenemos camas disponibles, pero todos los días se ocupa un poquito más. Queremos hacer una referencia a un tema crucial. Recientemente el presidente de la República designó a la vicepresidenta de la República como responsable del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha tenido una gran tragedia porque su titular, el ministro de Medio Ambiente, fue asesinado en su despacho. Sí. Es decir, que es un mensaje ineludible, es al ministro que asesinaron. Lo asesinaron cuando estaba en su despacho. Fue un amigo cercano
colaborador, una persona de confianza que había estado presente en gran parte de lo que fue toda su vida. Y quizás uno se detiene ahí, pero lo cierto es que este hombre estaba intentando hacer negocios. El Ministerio Público refiere que se le negaron unos permisos y que por la negativa de esos permisos, él tomó esta decisión. Vimos a los propietarios de una de las empresas señaladas decir la manera en que él se reunió con ellos, a ellos le avisaron, es decir, cuando se dice que alguien le avisó y le dijo, si te reúnes con fulano te puedes salir, quiere decir que ya él se había granjeado, en cierto modo, una reputación de que podía solucionar problemas. ¿Cómo se ganó esa reputación? Bueno, a fuerza de ofrecer o de estar de intermediario. También ellos se referían que él apareció en un momento determinado, el señor Miguel Cruz, con los documentos originales de la empresa depositados en medio ambiente. Quiere decir esto, que ellos habían ido a una ventanilla de medio ambiente, habían depositado unos documentos y esos documentos aparecieron en manos de un tercero que no tenían por qué estar, porque él no era el responsable de esa ventanilla, él no tenía que ver con los permisos. ¿Cómo fue que se dio ese tránsito de los documentos que se recibieron oficialmente y llegaron a sus manos? Evidentemente, ahí hubo factores de contagio, de contaminación interna, que facilitaban también que él tuviese información en determinados momentos. Según la tesis del Ministerio Público, cuando el ministro tuvo noticias o él de alguna manera reclamó porque decía que hizo campaña y que había que resolverle, entonces llegaron los problemas. Este hombre que quiso llegar un poquito más lejos. Pero es evidente que hay otras personas, probablemente intermediarias o lo que fuese, que pudieran estar de algún modo, que esto se extiende un poquito más allá de Miguel Cruz. Lo decimos porque hemos recibido información específicamente de 2 lugares del país y es aquí donde queremos decirle a la vicepresidenta de la República, a este gobierno, que es necesario hacer un balance de todas las situaciones de nuestro país en materia de permisos, por ejemplo, para las empresas granjeras, para las que están operando en los ríos de nuestro país, para los trabajos de medio ambiente en diferentes lugares de nuestro territorio. Es muy difícil para quien encabeza una institución pública, en este caso el ministerio, acabar con lo que ha sido una tradición mafiosa. Según los datos que disponemos, al menos de 2 instancias que se dedican a la extracción y a la comercialización de manera, digamos que legal, porque tienen su permisología al día, han recibido propuestas desde hace ya un buen rato, propuestas de personas que ellos no conocen, pero que dicen ser intermediarias de medio ambiente para que les dé dinero y eviten los problemas. Es decir, si tienes un permiso, no es solo conseguir el permiso, sino que tienes que alimentar a una boa de corrupción de manera permanente para que esos permisos se mantengan vigentes. Evidentemente, estas son personas o son empresas que no quieren salir al aire diciendo, miren, nosotros nos hicieron tal propuesta. Algunas creo que han pagado por lo menos en algún momento de esa solicitud. Agentes que ellos no saben ni conocen realmente quién o quiénes serían los que se favorecerían con este mecanismo. Entonces, el gobierno dominicano debe investigar, debe documentar y creo que quizás una buena manera de evitar que aquí se trasiegue, aparezcan los Miguel Cruz o quien quiera que sea negociando con las personas, es teniendo un contacto directo con aquellos a los que se le tiene que otorgar un permiso, con aquellos que operan. Esa es la única manera de eliminar y puede hacerlo ahora, en este momento. Evidentemente estamos hablando de un ministerio que cuando uno lo mira y quizás cuando lo miraba no alcanzaba a comprender el nivel de riesgo que implica las mafias que se instalan. En este caso se ha documentado, quedó en evidencia por la forma en la que pasó, que se trató de una persona que ingresó al Ministerio Armado
que hizo todo un desorden durante más de una hora y que finalmente, en un gesto de confianza, porque confiaba en el ministro, le dijo, no quiero, ¿para qué seguridad? Y entonces él pasó y cometió el crimen que todos vimos y que él mismo admitió, aunque ya las circunstancias y todos esos detalles que él quiere discutir, se discutirán, por supuesto, en un tribunal de la República. Pero esa es una cosa, ese es un hecho. Y es un hecho que destapa, en cierto modo, un estilo, unas maneras, unas formas que todavía en el país ha costado que sean superadas. ¿Quiénes son personas que negocien o que estén negociando, incluso ahora, a nombre del Ministerio de Medio Ambiente? Es difícil acreditar eso, la gente no va a coger y va a hacer una grabación y va a decir, miren, aquí tenemos, esta persona vino, nos pidió, no se va a firmar un recibo y no se va a firmar un sello. Lo que sí yo recuerdo es que aquí, por ejemplo, hasta para entregar un acta, habían buscones. Sí. Los buscones, los famosos buscones, es que esto tiene otra operación diferente. ¿Y qué se hizo? Bueno, se dijo, bueno, si nosotros creamos un sistema donde la gente se le responda de forma rápida y directa en las instituciones públicas, eliminamos los buscones. Y se eliminaban los buscones. El tema de la comercialización de recursos que son propios, como la arena, como la gravilla, como lo que se saca de los ríos, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Incluso es famoso ya que el expresidente Leonel Fernández, en su primer gobierno, dio un decreto que se prohibía, y a poco rato eso volvió sobre la marcha. Ningún gobierno ha podido organizar eso. Si es verdad, tenemos construcción ahora más que nunca, tenemos muchos edificios construyéndose, tenemos operaciones, pero eso debe ser organizado. Y hay que organizarlo por el bien de los recursos naturales, por la sobrevivencia de las comunidades. Aquí hay comunidades donde hay campesinos que han sido amenazados para dejar sus pequeñas tierras, que no pueden protestar. En este país hay comunidades que están así de mal, que le han destruido los ríos, que le destruyen los caminos, porque cuando usted habla de lo que hacen estas empresas, en muchos sectores desorganizados, usted va a encontrar los socavones a la orilla de los ríos, dañan de forma permanente. Entonces, ok, se va a vivir de los recursos naturales, pero uno de los caminos necesarios aquí en temas medioambientales es llegar a algún tipo de acuerdo y de regulación. Edith. Cuando eso se regule, se elimina esto. Edith, justamente ahora que mencionas el tema de la regulación, recuerdo la entrevista que tuvimos incluso con el presidente del CODIA a propósito del derrumbe que hubo por una construcción al lado de la del CODIA, y él en ese momento decía que lo que se comentaba era que esa construcción que se estaba realizando no tenía el permiso necesario. Entonces, si uno se pone a pensar en que una construcción de esa magnitud no tenía el permiso necesario, eso en cuanto a construcción, no relacionado con medio ambiente, imaginemos cómo se regularía el tema de cómo, por ejemplo, esa construcción u otra obtiene el material para levantar el edificio, cómo obtiene la arena, cómo obtiene el cemento, etcétera. Entonces, esos son temas que hay que analizar a fondo. Y por igual hay que pensar, y siempre lo he dicho, que cuando pensamos en medio ambiente, cuando nos imaginamos el medio ambiente, pensamos en algo bonito, en algo bello, pero no analizamos a fondo cuáles implicaciones tiene un sector como medio ambiente. Hablamos de un sector en que, aquí no se ha dado a esa magnitud, pero a nivel mundial hay personas que mueren cada año por defensa del medio ambiente, pero no es porque defienden no corten ese árbol o no planten tal especie de árbol ahí, sino porque tienen que enfrentarse a intereses fuertes de empresas, de políticos. Por ejemplo, estuve viendo que en 2020 solamente más de 220 personas murieron en todo el mundo por defensa del medio ambiente. Entonces, ahí vemos la magnitud de este problema, del tema de los intereses que intervienen en medio ambiente, y por igual hay que recordarles al público del día que justamente en esa semana del fallecimiento del asesinato de Orlando, hablábamos de esos temas que quedan pendientes en medio ambiente. Hablamos, por ejemplo, de las leyes. Está la ley de ordenamiento territorial, la ley que tiene que ver con el agua, con los recursos costeros. Todo eso son leyes que quedan ahí pendientes. Por igual está el tema de Valle Nuevo, queda pendiente, ahí hay muchos intereses, aunque
bien es cierto que el Orlando pues avanzó en cierto modo con esa situación. Y hay otras situaciones mucho más graves, por ejemplo la Sierra de Bauruco, que durante años ha sido abandonada, que hay saqueos en esa sierra, hay incendios y así otros espacios naturales que se supone que son protegidos, que lamentablemente vemos que intereses de políticos, intereses de empresarios privados, de personas, vamos a decir, comunes, interfieren con eso. Entonces, ciertamente, el tema de medio ambiente aquí en República Dominicana es un tema al que hay que ponerle especial atención. Ahora tenemos a la vicepresidenta, pero hay que quien sea que asuma ese ministerio tiene que poner especial atención y pensar también que va a lidiar en cierto modo con algún tipo de mafia y con algún tipo de interés particular. El hecho de que el presidente de la República haya escogido a Raquel Peña, su vicepresidenta, para ocupar interinamente el puesto del Ministerio de Medio Ambiente, no es porque no hayan personas capaces de asumirlo como función de tiempo completo, sino que por lo visto el gobierno debe tener mucha información de los muchos problemas que hay, incluso de actores que a lo mejor aspiran a ser ministros de Medio Ambiente y que no necesariamente llevan la agenda correcta. El tema de medio ambiente, tal como decía Indira, hay tantos casos, cada río es un expediente abierto, cada montaña es un expediente abierto. Recientemente, cuando hubo el Día de Corpus, fui con mis nietos a las dunas de Baní. ¿Cómo es posible que en diferentes momentos han sacado arena de ese lugar cuando está justo al lado de la base naval más importante de la República Dominicana? Las calderas. Las calderas. Incluso, no sé si habrá otro camino, pero el camino que todos recorremos para llegar a la Tuna y a las salinas de Baní es cruzando frente, incluso penetrando en un área de influencia de la base naval de las calderas. Entonces, no me vengan diciendo que si no son capaces ellos ni siquiera de chequear que está habiendo movimiento de materiales de noche o de día, van a ser capaces de ver si viene una invasión enemiga por barco o algo por el estilo. Yo creo que hay cuestiones que se caen de entrada. De la mata. De la mata. El que hayan matado a un ministro, me van a decir a mí que el único caso de corrupción ahí tenía que ver con lo que le causó la muerte al ministro. Yo creo que no somos ya tontos. El Ministerio de Medio Ambiente, como otros ministerios, pero ya que estamos hablando de esto, requiere un análisis profundo desde la punta hasta la base y al mismo tiempo un reordenamiento de los mecanismos para, como decía Edith, los permisos no sean temas de compra y venta de mercado, de gente como el asesino de Orlando, que me cuesta el que lo sigan llamando su amigo. Será conocido de la infancia, pero es el asesino de él. Amigo no fue nunca. Amigo no. Hay por ahí un bolero, algo ahí dice, ¿amigo de qué? Entonces, ese nunca fue amigo de él. Entonces, yo creo que eso hay que prestarle atención. Sé que es una tarea difícil para la vicepresidenta de la República, ya había asumido otras tareas, incluyendo el tema del COVID en el momento más difícil que hubo, pero indudablemente el medio ambiente requiere un diagnóstico completo para ver cómo podemos comenzar a cuidar el medio ambiente, la famosa casa común de la cual habla tanto el Papa Francisco. Bueno, usted lo ha dicho, la designación de la vicepresidenta de la República es la segunda funcionaria. El presidente ha designado a alguien que está en el Palacio Nacional, que esté en su cercanía, que podría hacer determinación. Yo he puesto este tema porque creo que es un asunto de responsabilidad. Ayer lo estábamos conversando en la reunión en la que también participó Germán Marte, que está desde el periódico El Día. Hoy a través de Zoom hemos tenido algún inconveniente para esta conexión, Germán, pero hemos lidiado con ello. Bueno, ya hemos conseguido, ya estamos bien, Germán, me dicen, finalmente. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí. Hola Edith, hola David, Indira, ¿qué tal todos, compañeros? Buenos días, Bueno, Germán. estoy bien aquí desde la redacción del periódico El Día. Hoy 21 de junio comienza el verano, así es que ya saben, a tomar mucha agua, a cogerlo suave, a usar ropa fresca, por eso estoy blanquito hoy, ¿no? Bueno, aquí desde la redacción del Día le damos seguimiento a varios temas, Edith, y uno de ellos es el hallazgo lamentable de dos cadáveres, dos hermanos
que habían sido reportados como desaparecidos y fueron encontrados en las aguas del río Higüero, cerca del aeropuerto del mismo nombre, con signos de violencia, balas, o sea, tiene impacto de balas su cuerpo y algunas puñaladas. Se trata de los hermanos Nelson de Paula García y Anaiboni de Paula Vázquez. Ellos salieron a su trabajo, es raro, todavía no hay detalles, la policía está investigando, pero llama la atención de que cerca de su cuerpo, cerca de donde ellos estaban, apareció el vehículo en el que se desplazaban, de manera que no se descarta que haya sido un ajuste de cuenta, algo relacionado con algún tema, algo turbio. También le damos seguimiento al caso de un coronel de la Fuerza Aérea que denunció que en los talleres de aeronáutica, los talleres de la propia Fuerza Aérea Dominicana, se utilizaba para el tráfico de droga. La institución dice que está investigando, designó una comisión para investigar este caso y que le va a dar seguimiento. No ha dado más detalles sobre esto. Pero la portada del periódico El Día en esta edición de hoy tiene que ver con la fascinación, la seducción que producen algunos legisladores, leyes, proyectos de leyes o artículos dentro de determinadas leyes o dentro del propio Código Penal que tienen que ver con imponer una mordaza a la prensa, básicamente. No solo la ley 6132, que todos conocemos, sino otros artículos con el Código Penal, artículos dentro de la ley que penaliza el delito cibernético y demás. Y entonces ahí les invito a que lean sobre eso porque es un tema que va para largo, Hay legisladores que en lugar de limpiar la casa adentro, procuran que la prensa no ausculte mucho, no meta mucho las narices donde a ellos no les interesa. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Gracias, Germán. Vamos a seguir, tenemos otras informaciones. Sí quería recuperar con lo que decíamos con respecto al Ministerio de Medio Ambiente y particularmente que se trata de dos empresas privadas que tienen permisos, que trabajan a orilla de ríos de nuestro país y que hay personas que se le han acercado ya desde hace tiempo pidiendo dinero para que no tengan problemas. Esa es una cosa clara y queremos decirlo, no hay manera de, prácticamente yo lo pensé mucho, digo, ¿cómo lo documentamos? ¿Cómo se puede documentar? Es difícil. Es difícil documentarlo, pero sí se puede parar el negocio. Evidentemente hay prácticas de este tipo en un mundo que tiene sus mafias desde hace muchos años porque agreden el medio ambiente, no hay duda. Ponen a comunidades de rodillas, se utiliza la fuerza. Hay comunidades aquí que han visto que sus caminos ya no valen, que sus plantaciones se mueren, campesinos que han tenido que vender. Me decía una ciudadana de los predios de Baní, mi padre, que ya murió, tuvo que vender sus tierras. Tuvo que vender sus tierras porque no había manera, no había forma. Personas perseguidas, si se ponen a grabar, a camiones operando, lugares donde te dicen que no están operando y finalmente sí. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que el gobierno dominicano tiene un grandísimo desafío y que conviertan esto en una oportunidad para que se formalice y se institucionalicen todos los tipos de procedimientos que tienen que ver con medio ambiente. Edith. Todos los tipos. ¿Sí, Indira? A propósito del tema del medio ambiente, no quería dejar que pasara este bloque sin apuntar el tema de Punta Catalina, que estuvimos justamente hablando sobre eso, sobre un estudio que se realizó y que en el cual se advierte, fue un estudio que se realizó en conjunto con una organización de Finlandia, y ahí se advierte sobre los efectos que podría tener Punta Catalina en el medio ambiente justamente, pero que no solamente afectaría a República Dominicana, sino que la contaminación cubre a República Dominicana, Haití, Cuba y Jamaica. Se hablan de efectos muy preocupantes, por ejemplo, se dice que es posible, en el peor escenario, se producirán, en Peravia específicamente, hablábamos ahora de las dunas de Baní, se producirán, de acuerdo a este estudio, 5 muertes prematuras al año, 510 días de baja por enfermedad, 108 años de vidas perdidos y 5 años de vida vividos con discapacidades. Vemos también, por ejemplo, que de acuerdo a esta proyección se dice que se van a producir unas 57 muertes prematuras al año y entre otros resultados de acuerdo a la contaminación
que emite Punta Catalina. Por igual se dice que en Haití los impactos serían aún mayores. Hablamos ahí de nuevo del tema del medio ambiente, vemos cómo está el medio ambiente en Haití y todos los problemas que enfrentan. Entonces en Haití impactaría mucho más. Y por igual se habla de Cuba también, y que también por igual tendría otros efectos bien adversos en relación al medio ambiente. El mundo de hoy es global, todo lo que se hace en un lado afecta al otro. Hay que decir, yo estuve ayer conversando con parte de las personas que han estado trabajando en este informe. Hay científicos extranjeros que estuvieron en el país para documentarlos y también científicos locales, personas con un nivel de capacidad y de preparación indudable. Entonces, quedan ahí abiertas algunas preguntas. Hemos concertado que vamos a tener aquí un espacio para que ellos expliquen. Ahí, por ejemplo, me interesa conocer algunas preguntas más sobre la proyección de cómo afecta el área del Caribe, ¿no? Sí. ¿Por qué afecta el área del Caribe? ¿Cuáles son las medidas específicas que hay? O sea, no es un informe especulativo, porque participaron en él científicos. Este es un informe que había sido requerido por la Presidencia de la República y que posteriormente parece que no fue ratificado, o al menos sectores del gobierno perdieron el interés, y de todas maneras dos importantes organizaciones internacionales y una local siguieron adelante con el proyecto. Nosotros tenemos mucho más. Usted tenía algo... Solamente un comentario. Cuando a algunas personas uno le dice que lo que genera Punta Catalina puede afectar a Haití, a Cuba, a Jamaica, y se lo considera increíble, dense cuenta que las arenas del Sahara son movidas a través de todo el Atlántico, nos caen aquí, caen en Centroamérica y llegan hasta la Amazonía. Así que, por favor, abran los ojos. Efectivamente, la arena del Sahara viene acá. Hasta la Amazonía llega, hasta Brasil, cubriendo todo. Entonces, o cuando si usted eso dice ocurre, de las especies de peces o las especies de aves que viajan de... Las ballenas jorobadas, que viven en el norte, cerca del Ártico, y vienen de vacaciones en invierno para acá. Hablando de Samaná, que uno puede ir a ver las bellas ballenas, ayer en horas de la tarde una pareja, yo conozco a uno de ellos, estaba viajando hacia Samaná, y se encontró en la autovía o en esa autopista que pasó a ser controlada por el Estado Dominicano la siguiente imagen. Vamos a ponerla, señor director. Este grupo increíble, miren ustedes cómo se desplazaba cuando iban camino a Samaná. Voy a ir a la pausa con estas imágenes y yo creo que se bastan a sí mismas. Miren ustedes, una vía pequeña de muchas curvas, había muchos controles ahí. Había muchos controles, si te pasabas de velocidad, habían controles específicos en la carretera. Entonces, eso que estaban haciendo este grupo de motorizados sorprende muchísimo. Los controles eran para los carros, aparentemente. No, ahí hay que ver y queremos alertar a los que están operando ahora la autovía de Samaná, toda esta carretera, para que lo tomen en cuenta. Yo no sé si ellos pueden documentar porque es un lugar con muchas cámaras. Ellos van levantando, se salen de su carril, levantan... y se acuestan sobre la... Se acuestan, hacen todo tipo de desastre y en muchos momentos se encontraban casi de frente. Miren ahí. Y son curvas. Ahí es una carretera que manda una tremenda prudencia. Claro. Eso ocurría ayer en la tarde. Miren cómo se para. Un deporte. Miren ahí. Irresponsables. Miren eso. Eso fue ayer en la tarde. Carretera de Samaná, desde Santo Domingo hasta allá. Y conversé con dos personas que... Si eso es ahí, uno dice, eso es lejos de aquí. Toda la avenida de circunvalación de Santo Domingo, eso es pan nuestro de cada día. Y en calles normales se ve. Pero yo llamo la atención de esta carretera especial porque es de sumo riesgo. Aquí hemos tenido accidentes que afecta a mucha gente. Vamos a la pausa, señor director. Con estas imágenes le dejamos para que la vean. Alguien podrá decir y el Estado debe tener manera de documentar qué fue lo que pasó. ¿Y dónde está la policía ahí? A mí que me paran a cada rato para controlarme. ¿Dónde está la policía ahí? En los peajes ahí, amén, ahí de